Justicialismo peronista. Justicialismo peronista. El pueblo no cambia de ideas. Sigue las banderas de Evita y Perón. Es vivir y escuchar la historia del pueblo peronista. Percibir y sentir los latidos de sus deseos. Es la revolución justicialista. Es el credo filosófico peronista. Es el dogma ideológico justicialista. Es el pueblo de Perón, un pueblo de tercera posición justicialista. Buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos a Justicialismo Peronista, en nuestro programa insignia, emblemático, cada martes a las 15 horas, con un poco de demora del día de hoy, pero bueno, estamos al aire de una vez por todas. Bueno, bienvenidos compañeros, y vamos a tocar nuevamente lo que venimos dando sobre geopolítica. Me gusta insistir, golpear, repetir, volver a golpetear sobre este tema, porque hay mucho humo y mucho verso con esto. Hay algunos canales de YouTube que se dedican a esto con seriedad, el resto son un desastre. Puedo destacar a Pedro Baño, el coronel Pedro Baños, el canal del coronel de España, con Francisco, no me acuerdo el apellido, si es Fernández, don Francisco, que realmente el otro día dio una clase sobre geopolítica extraordinaria, recordando un poco la biografía, tuvo un relato biográfico de Pedro Baños, pero insertando conceptos muy buenos. Después, Ariel Upierres también, o Ampier, como se llama, también un buen nivel. Juan Carlos, también del Instituto Geopolítica de España, y también Fernando Aragón, que es otro también, otro tipo que sabe muchísimo, parece a veces, maneja con mucho humor, con mucha cordialidad, pero sabe un toco, tipo que conoce en profundidad el Estado chino, el ruso, ¿sí? Y puedo hablar con propiedad sobre el Estado británico y compañía. Después lo demás, bueno, nuestro lema de apertura siempre, no te olvides que lo único que un falso profeta gorila de izquierda o derecha solo te puede dar es más angustia, siempre dolor, miseria y muerte. Sobre todo, siempre traigo a colación la muerte de nuestros chicos por desnutrición, de nuestros niños y nuestros jóvenes por desnutrición, adolescentes pobres por desnutrición, en el país de la carne y la leche. Esto es una contradicción y una guerra, si se quiere, geopolítica contra la Argentina, una guerra de economía, una guerra cognitiva, una guerra económica, una guerra de cibermanipuladores, para que la gente esté embrutecida y no pueda separar la materia fecal del dulce de leche y piense que es lo mismo. Entonces, la política es la geopolítica. La geopolítica no es la política internacional. La geopolítica se refiere a la geografía política de un territorio, de un Estado. Entonces, la geopolítica puede ser el estudio de la geografía humana, antropogeografía nacional o la internacional. Es indiferente, pero se refiere al estudio geográfico de la aplicación del poder en un espacio y analizar, ¿sí?, la interrelación de sus consecuencias. Esto es la geopolítica. La geopolítica es una disciplina que estudia la influencia de los factores geográficos, humanos, políticos, económicos y sociales y estatales en la acción política nacional e internacional, en las relaciones de poder entre los estados, la intercorrespondencia también de los actores privados e institucionales, ¿sí?, no estatales, y las consecuencias de estas interrelaciones con el pueblo del que formamos parte como Estado. Y desde hace más de 125 años, este concepto fue acuñado por primera vez en 1899 por el politólogo y geógrafo sueco Rudolf Helgen, o se escribe KJ
Helen, con Elie, por eso se pronuncia Helien o Helen, ¿sí? Para Helen, el Estado es un organismo vivo, el pueblo como sociedad, que varía minuto a minuto, porque el Estado es el pueblo como sociedad organizada, que varía minuto a minuto siguiendo las leyes de la naturaleza, porque nace, crece, se desarrolla, se reproduce y también muere. La geopolítica, entonces, es el estudio de los efectos de la geografía humana, esta sociedad convertida, organizada en un Estado, esa geografía humana o antropogeografía, y la geografía física sobre la ciencia y práctica política, y las relaciones nacionales e internacionales que coinciden e inciden sobre ese territorio humano organizado como Estado. Después llega la nación, que es otro grado jurídico de la organización. La geopolítica es un método de estudio de la política nacional e internacional para comprender, explicar, planificar y predecir el comportamiento nacional e internacional a través de todas las variables sociogeográficas conocidas. La cuadrícula o territorio o sector de 9 manzanas de geografía física de una unidad de militancia que yo he impulsado la idea, he repuesto la idea, devuelto la idea de que esa unidad de militancia se denomine en nuestro criterio ideológico, en nuestra militancia como Casa Peronista, reúne una geografía humana de 350 familias y 1.700 electores. Y yo le he creado, adaptado a estos tiempos, siguiendo las enseñanzas de Juan Domingo Perón, con respecto a definir una unidad de acción u operación táctica para la conducción táctica orgánica, porque se conduce lo orgánico, no lo desorganizado. Está basado, por supuesto, científicamente en el método de raster, para recopilar fácilmente el procesamiento, almacenamiento, visualización de los datos geográficos de humanos, de los seres humanos, sobre la organización, movilización y el ordenamiento de los procesos políticos de la geografía humana que, en el marco de la frontera de un territorio, conforman el Estado Nacional. Sobre el ordenamiento de la demanda política humana, en bancos de ideas, por cada unidad de militancia o casa peronista, un banco de ideas que generan proyectos IP, ideas proyectos, ¿sí? Por cada casa peronista, como dije, para el proceso, para la promoción ascendente a los programas de políticas públicas, en su posterior preparación técnica, luego a esta preparación humana de un proceso político como base programática electoral para una contienda, ¿sí? Para ir hacia la toma del poder. Sobre la superficie de la geografía física, se entiende que una casa peronista, la militancia, no es para militar, tomar mate, hacer pintura rupestre, no, esto es para ir hacia la toma del poder a través de un proceso de contienda política. Sobre la superficie de la geografía física, se representa la geografía humana. Sobre la superficie de la geografía física, ¿qué representamos? La geografía humana. Y para representarla se divide en porciones de 9 manzanas para poder ser más organizado. Y cada manzana es una celda sociogeográfica o antropogeográfica, como quieran llamarle, o malla o rejilla regular de acción u operación táctica. Y cada celda ha de ser regular, delimitada por 4 cuadras de 4 calles que se interceptan. Por ello, la política o la geografía, estoy definiendo cómo organizar la geografía humana sobre la geografía física, ¿sí? Por ello, la política o la geopolítica es la aplicación del poder sobre el espacio humano geográfico, y su táctica y estratégica consiste precisamente en la conducción de las interrelaciones humanas de sus consecuencias, ¿sí? Por ello, eso es la conducción política, táctica y estratégica. Por ello, la conducción de las interrelaciones humanas sobre las consecuencias de la aplicación del poder sobre el espacio humano geográfico. Por ello, existe una gran diferencia entre la geografía política, que solamente es el estudio de la especialidad de los fenómenos políticos, que es lo que estudian los muchachos en la universidad, en la carrera liberal de ciencia política de la UBA y de las otras universidades que están dando vuelta en la Argentina. No estudia esto que estoy hablando yo, que es conducción política peronista, sino, por eso, la geografía política que estudian los muchachos es el estudio de la especialidad de los fenómenos políticos. Y la geopolítica como la conducción de las rivalidades del poder internacional,
no nacionales, sobre los territorios físicos y humanos de cualquier parte de la geografía planetaria. Es decir, por ello existe, como digo, una gran diferencia entre la geografía política, que es el estudio de la espacialidad de los fenómenos políticos sobre esos espacios, y la geografía política, hacia la geopolítica, como la conducción de las rivalidades de poder sobre los territorios físicos y humanos de cualquier parte de esta geografía planetaria. Friedrich Ratzel, se escribe R-A-T-Z-E-L, Friedrich Ratzel, fue el geógrafo alemán creador de la geografía, descubridor de la geografía humana o antropogeografía, y su interrelación con la geografía física, que se modifica cada minuto. ¿Por qué? Porque la modifica la geografía humana. Y fue creador, precisamente, Ratzel, del método Raster. Fue biólogo, geopolitólogo, geógrafo, zoólogo, politólogo y profesor universitario. Fíjense la diferencia. Vamos a escuchar ahora un audio donde el Bullrich presenta como su futuro ministro de Economía, su candidatura presidencial, a Carlos Melconian. Fíjese lo que es escuchar bestias con respecto a lo que estamos narrando ahora. Escuchamos. Sabemos, ministro de Economía, Carlos Melconian. Preguntale lo que querés. Pueden preguntar de lo que quieras. ¿Vos fuiste jefe de deuda externa del Banco Central en un momento? Sí, fui de fines de la dictadura. De línea. Y cuando un día llegó a tu escritorio un papelito que decía deuda externa privada, ¿qué hiciste? Para la gente que está escuchando, no pierdas tiempo de vuelta con esas cosas. Acá está la firma de Melconian en uno de los expedientes que Melconian archivaba. Y eran expedientes por muchísimo dinero, que ahora están cargados en la deuda externa que pagamos todos los argentinos. ¿Melconian no tiene que dar explicaciones de eso? Hagan sus comentarios. Como son inimputables, fundamentalmente el Bullrich es un inimputable, porque no piensa, entonces al pedo, ¿qué comentario se puede hacer sobre la esquizofrenia, sobre la psicopatía? Los tipos son psicópatas, son locos de la guerra que llegaron porque el sistema lo necesita, el sistema geopolítico internacional lo necesita, ahora vamos entendiendo por qué, entonces los instalan, los colocan, con plata, obviamente. El general Juan Domingo Perón bebió, compañeros y compañeras, en las fuentes mismas de los estrategas clásicos de la conducción política y de la guerra, como por ejemplo Karl von Clausewitz. Carlos de Clausewitz sería la traducción del alemán. Karl von Clausewitz. Clausewitz se escribe Klause, W-I-T-Z, que fue un militar prusiano entre 1786 y 1831, y Clausewitz concluye que la política es idéntica a la guerra, pero por otros medios. ¿Tá? Y esto, por favor, tómenlo como palabra de evangelio, porque en la realidad es exactamente así. La guerra no es algo independiente a la política, porque es un real instrumento político. La guerra no es algo independiente de la política porque es su más importante instrumento político. Y una continuación política por otros medios. Y también a la inversa, porque la política es la guerra por otros medios. Porque no existen amigos enemigos permanentes en la geopolítica nacional o internacional. Solo intereses continuos sobre los recursos de las obligaciones que tiene el Estado, que es la sociedad argentina, uruguaya, brasilera. Repito, porque no existen amigos o enemigos permanentes, solo intereses continuos sobre los recursos de las obligaciones estatales, del consumo por necesidad de cada pueblo. Es decir, si al pueblo brasileño le falta petróleo y al pueblo, al Estado pueblo brasileño le falta petróleo y al Estado pueblo venezolano le sobra petróleo, es muy probable que inicie una negociación política y si no hay solución van a pasar a otro tipo de escenario de negociación, entre ellos la guerra, ¿sí? ¿Ok? Porque esto es así, no hay mucho más. Digan ustedes por qué Venezuela resulta que es el mayor socio petrolífero de Estados Unidos. ¿Y por qué Venezuela no pueden venir los rusos o los chinos, ¿tá?, a desarrollar la industria petrolífera en Venezuela y destilar, en vez de mandarle petróleo a Estados Unidos, mandarle combustible destilado? ¿Por qué no lo puede hacer? Sí,
¿Tiene autonomía? Sí, menos con el petróleo, la que quieras. Y si lo pueden rajar a Maduro, mejor. Pero esto de pensar de que la autonomía, la Constitución venezolana tiene un montón de derechos sociales, ¿sí? Derechos humanos, digamos, le falta un poquito, y derecho de justicia social, independencia económica y soberanía política un rato largo. Entonces, fijémonos, porque sería iluso pensar de que Venezuela puede hacer con su petróleo lo que quiera. Porque al otro día, a la semana, están siendo invadidos por los norteamericanos y los ingleses y los franceses, si se quieren. ¿Tá? Y por ahí también se prenden los brasileños, ¿por qué no? Entonces, pensemos que la política es la guerra por otros medios. Y vuelvo a repetir, no existen amigos o enemigos permanentes, sino intereses continuos sobre los recursos de las obligaciones estatales de consumo por necesidad de cada pueblo. ¿Se entendió el ejemplo, no? ¿Sí? ¿O hacemos? No hacemos un dibujito. Entendieron todos. Clausewitz veía la guerra como la política, como el enfrentamiento entre los estados en los procesos donde se destacaba el sistema del centro de gravedad. Esto es otra cosa importantísima, el centro de gravedad de los conflictos. Este punto del proceso de la conducción estratégica es capaz de dar un impulso a la propia fuerza que tiene el pueblo de un Estado en el momento de la decisión. Porque si mañana Maduro decide no venderle más petróleo crudo a Estados Unidos, es un momento de decisión y tendrá que ver cuál es su centro de gravedad para enfrentar las consecuencias. Cuál es su centro de poder para enfrentar las consecuencias. Y Clausewitz lo define como el centro de poder, precisamente, o movimiento decisivo del cual todo depende. Entonces, centro de gravedad o centro de poder del movimiento, o la movida de la cual el triunfo depende, en nuestro caso del movimiento nacional peronista. ¿Cuál es el centro de poder o el centro de gravedad del movimiento nacional peronista? Muchos se van a arrancar la cabeza diciendo, ¿y este qué carajo quiere? No lo tenemos, pues no tenemos conducción. ¿Tá? Acá se juega al discurso del lenguaje mudo, no se sabe qué carajo dicen, son todos eufemismos. La inclusión social, la gestión, no sé carajo, gestionamos, no, o gobernás o no gobernás, pero ¿qué carajo es gestionar? La inclusión social al sistema, ¿cuál sistema? ¿Al sistema planetario de qué galaxia? Entonces son todos eufemismos, son todas abstracciones de ideas sin consolidación, sin valor concepto ni sólido para definir nada. Por eso te digo, ¿cuál es el centro de gravedad o el centro de poder del movimiento nacional peronista? No sé, es el campo nacional y popular, por ahí en el progresismo, hay que ser progresista. Flaco, nosotros tenemos un grave problema, tenemos una geografía física riquísima, con una geografía humana cada vez con menos capacidad de comprender lo que sucede en torno a la vida de cada uno. Muy difícil. Y es la característica, la asociación estratégica de la idea con la realidad. La capacidad, el centro de gravedad, es la capacidad o el lugar desde donde la fuerza fundamental deriva, desde donde llega su libertad de acción orgánica. Fuerza física es la acción táctica o la voluntad de realizar una operación táctica necesaria para pelear y triunfar. Es importante, para graficar este concepto, se lo ruego por favor, agarren apunte de historia militar, escrita por el mayor Juan Domingo Perón, era mayor, que habló 35, 36, del año 1936, y estudien la batalla del Peloponeso, donde Alejandro Magno, Alejandro el Grande, rey de Macedonia, el griego, enfrenta al ejército persa de Darío, que lo superaba en equipamiento militar y fuerzas, o sea, de nombre, unas 20 veces más grande. Es decir, Alejandro Magno corría por el campo ahí con 60.000 hombres y una caballería de 30.000, y en logística tendría un ejército también de infantería de unos 30.000 más, que manejaban todas las armas que necesitaban los infantes que se enfrentaban en batalla, y ataca al ejército de Darío, el persa, Darío de Persia, por el flanco derecho de su fuerza. Alejandro Magno por el flanco derecho ataca el flanco izquierdo del oponente, y de pronto ve que va avanzando el flanco derecho contra su flanco izquierdo en la batalla del Peloponeso, en el campo del Peloponeso.
Entonces lo que le pide a su caballería es que ataque ese flanco izquierdo, desde el flanco izquierdo, y él se cruza en diagonal con su flanco derecho. Flanco derecho. ¿Qué pasó? Que lo que estaban, las fuerzas de Persia que estaban sobre el flanco izquierdo y las de derecho dijeron, che, estos pueden todo. Deben tener 2 millones de soldados atrás y otra caballería más grande. Pero mandó toda la carne al asador, los 30.000 infantes, los 60.000 infantes y los 30.000 al mismo tiempo, atacando los dos flancos. Eso fue un momento de decisión. ¿Sí? Alejandro enfrentando al ejército de Darío de Persia. ¿Qué infantería tenía Darío de Persia? 1 millón. Y Alejandro Magno solamente 60.000 y 30.000 de caballería. Y sin embargo, produjo la huida de todo el ejército de Darío de Persia. La huida, huyeron como ratas. ¿Por qué? Porque constituyó el centro de gravedad. Con el flanco, no dividió la tropa, no dividió la tropa. Con su flanco derecho de infantería y el flanco izquierdo de caballería. Atacó al flanco derecho de este hombre de Darío de Persia. Y los tipos quedaron sorprendidos, se agarró terror, miedo y huyeron. Eso es lo que pasó. ¿Qué es lo que está haciendo más o menos Putin en este momento? Una guerra de desgaste, ¿sí? Como centro de gravedad. Cuando tome la decisión, ese centro de gravedad o centro de poder va a estar tan ordenado, tan denso va a ser, que ni siquiera Europa va a poder pararlo. Y están fumando, están diciendo, no, porque Putin, están viendo, no, amenaza y nunca. La mediocridad que tenemos en Argentina con la clase política es supina, pero muy mediocres. Se destacan, hacen un esfuerzo enorme por ser mediocres. No entienden de que el ruso ya decidió cuál va a ser el final de esa guerra, ya lo tienen decidido cómo va a ser el final, ¿sí? Y lo único que están esperando como última oportunidad para los ucranianos que llegue el invierno y el invierno lo termine de destruir, como le pasó a Napoleón Bonaparte, como le pasó a Hitler con los nazis cuando quisieron atacarlo. Nada más que eso, como última oportunidad para no exterminarlos completamente y que el Estado ucraniano se lo reparta entre Rusia, Polonia y algunos que estén dando vueltas por ahí, no desaparezca el Estado de Ucrania. Porque a Rusia le conviene que quede un Estado ucraniano, ¿sí? Que sirva de amortiguador, que no tenga más tropas, ni siquiera fuerzas militares, pero que sirva como amortiguador entre Europa Central y Rusia, y además que sea gobernado por uno de ellos, por uno de Putin, ¿no es cierto? Pero no quiere que desaparezca el Estado ruso, porque no le conviene geopolíticamente. Por eso cuando hablo del centro del centro de gravedad, es absolutamente un centro de poder estratégico. Lo que plantea, la guerra no se cuenta por la cantidad de soldados que mueren, los equipos que destruyen. Las guerras se cuentan por estas medidas, por el despliegue de la guerra económica, por el despliegue de la guerra cognitiva y por el despliegue de la guerra cibernética hoy. Estos son los espacios que se ocupan. Para ello desarrollamos una batalla, para ello los idiotas ucranianos ya sacrificaron más de 1.200.000 hombres jóvenes. Se van a quedar sin población masculina, obviamente, en edad de procrear. Es una locura total. Esto los rusos no lo decían ni a palo, pero parece que este imbécil de Zelensky, manejado por todo de Estados Unidos, lo único que queda con pensamiento, digamos, procreativo, lo único que pueden pensar es el Pentágono y la CIA, el resto no tienen idea de cómo encender una neurona. O sea, así de simple. Más allá que sea la banda de Trump o la banda de esta chica, de esta señora Kamala Harris, que es otro Pato Donald corriendo por la calle, ¿no? Es muy difícil. Imaginá que el presidente no tiene graves problemas cognitivos, te imaginás que quiera desplegar una guerra cognitiva, no sé con qué. O sea, nosotros también sufrimos de esto y las contradicciones primarias y secundarias. No, las contradicciones son psicopatías, no hay otra vuelta. No puede escuchar a una Cristina como escuchar ahora, que defiende la Mediterránea y habla de la generación diezmada. Pero si la Fundación Mediterránea se fundó el 17 de julio de 1977, cuando estaban asesinando, exterminando a la generación que ella llama diezmada.
No entiendo. ¿Es una contradicción? No. Es un modelo de pensamiento liberal, socialdemócrata. Pero en vez de ser un capitalismo de mercado como el de Milei, es un capitalismo de Estado como el de Cristina. Ya de Alberto no, porque el capitalismo de Alberto pasa por las señoritas. Pero de Cristina pasa por el liberalismo socialdemócrata, y el de Milei, Milei, digamos, Toto Caputo, Macri y Sturzenegger, que son los que están escolaseando el país, pasa por el capitalismo de mercado, para que el mercado se imponga sobre esto. Son tan brutos que atentan contra el Estado, y contra el Estado no se puede atentar. Escuchemos a Cristina para seguir después desarrollando el concepto. Yo ya venía hablando hacía mucho tiempo de la economía bimonetaria. Es lo que dice por la tele, 2 monedas de curso legal y forzoso, en este caso sería el peso y el dólar. El problema es que 2 monedas de curso legal y forzosa, el peso y el dólar, yo se lo manifesté, ¿por qué si yo tengo los dólares en el colchón, que es a donde apuntan? Porque es cierto que hay muchísimos argentinos y hay muchísimo dinero en el colchón. A que esos dólares que están los dólares que están afuera también, ¿no? El colchón y los de afuera, pero apuntan una gran masa de dólares en el colchón, que la gente los saque. Lo que pasa es que el error parte de pensar que la gente los tiene en el colchón por el gobierno. La gente los tiene en el colchón por 2 cosas. O porque no lo puede declarar, eso lo podrían solucionar con un blanqueo, pero fundamentalmente porque hay gente que no quiere meter la plata en los bancos. De economía anterior se mencionaba mucho que vos te habías reunido con Melconian, que habías hablado con él, incluso decían que vos lo llamaste. Ya que lo mencionaste, pregunto si podés contar algo de esa conversación. Sí, claro. ¿Cómo no voy a poder contarlo? Sí, yo también leí como que yo había llamado, y la verdad que no. A mí me llamaron, esto fue junio del 22. Sí, primeros días de junio del 22 recibo un mensaje de un compañero, el doctor Zanini, para ser más claro, cordobés. Y ¿estás por acá, Carlos? Sí, allá arriba. Me debes estar odiando en estos momentos, pero lo lamento mucho. Me preguntó, lo lamento. No voy a decir lo que decía Clarín, lo llamó ella, no. Perdón, Chino. Claro. Zanini me dice que se puso en contacto con él, un intendente amigo, compañero de Córdoba, que Pia Astori, que es la titular, una persona encantadora, Pia Astori, titular de la Fundación Mediterránea, de la cual depende el Instituto Ieral. Ahora vamos a explicar un poquito qué es la Fundación Mediterránea. No demos por sobreentendido nada. Bien. Quería contactarme para ver si podía tener una reunión conmigo ella y Carlos Melconian, al que habían contratado para hacer un plan en el Instituto Ieral. Yo le contesté que sí, que no tenía ningún problema. No, el Instituto Ieral se fundó en 1977 y Carlos Melconian lavó guita del narcotráfico a través de la Fundación Mediterránea y blanqueó y pasó al Estado a través del mecanismo de deuda privada, deuda estatal, transformar deuda privada en deuda estatal, para poder camuflar todo lo que era el lavado del narcotráfico que le exigía Martínez Dios por orden de Rafael Videla. Por eso fue director de deuda externa del Banco Central, y en la Fundación Mediterránea era el recolector de estas empresas para hacer estos lavados, para servir de carpa de los lavados. Lo manejaba el amigo Domingo Felipe Cavallo, que era, digamos, el asesor técnico de Carlos Melconian, pero el jefe político era José Alfredo Martínez Dios. Y esto lo explico claramente porque Jorge Rafael Videla, con Hugo Barcel Suárez, el dictador que estaba a cargo de la presidencia de Bolivia, hace un acuerdo para venderle a la Andrágueta, que con sede en Europa, en Calabria, y transportar desde la zona franca boliviana del puerto de Rosario, administrado por la empresa Vicentín, ¿le suena Vicentín? ¿Sí? Transportar una suerte de 2 toneladas semanales de clorhidrato de cocaína puro, que en Europa tenía un valor puesto en Europa de $50.000 el kilo, multiplicarlo por 2.000, 2.000 kilos, que es una tonelada, ¿tá? 2.000 kilos es 2 toneladas, perdón, 2.000 kilos, ¿sí? Multiplicás 50.000 por 2 kilos para ver cuál es el numerito que te da.
Después, para poder trasladar los pagos para acá, de la Andrágueta, arman el centro del equipo de información de la fuerza de la Armada Argentina en París. Y una señora, Elena Hombler, prima hermana de Agustín Lanusse, del general Agustín Lanusse, tiene la infeliz idea de denunciar esto al embajador. El embajador la protege en su residencia diplomática y después pide la dictadura militar que la trasladen acá para protegerla y qué sé yo. Constituye la denuncia en la Cancillería de esa época. Había que analizar si todavía existe la denuncia escrita de esta mujer. Y cuando sale la Cancillería a tomar un taxi, la chupan en una camioneta y el otro día apareció flotando en un río del delta del Tigre. Elena Hombler. Y el primo hermano, que también se llama Lanusse Hombler, Agustín Lanusse Hombler, se hace el pelotudo y sigue de largo el tema. ¿Tá? Pero lo que la chupa y la mata fue la dictadura narcotraficante que estaba desarrollando el narcoestado argentino, comenzó con la dictadura de 1976, que se dedicaba, entre otras cosas, también a las redes de trata. Por lo tanto, entre los miles de desaparecidos, yo calculo que más de 46.000 desaparecidos, también hay chicas adolescentes que fueron chupadas para redes de trata. Niños, bebés, aparte de los bebés, que ya sabemos, ¿tá? También fueron muchos chupados para redes de trata. En eso nadie mete la mano, ni las asociaciones de derechos humanos, no voy a denominar con el nombre de ninguna, ni los jueces, ni los expertos de derechos humanos pasan por esa vereda. ¿Saben por qué? Porque son unos cagones. ¿Tá? En mi barrio se llaman cagones. ¿Tá? Porque son unos cagones. Solamente pudimos hablar de este tema en esta radio con el diputado provincial por Santa Fe, Carlos Del Frade. ¿Por qué no hay más muertes en Rosario? ¿Y por qué habemos ministro de Economía, como recién habló la inimputable de Patricia Bullrich, está a cargo del Ministerio de Seguridad? Porque garantiza el tráfico normal de toda esta mercadería, de seres humanos y de cocaína, proveniente, que se acumula en Santa Cruz de Bolivia, en el departamento de Santa Cruz en Bolivia, donde acumulan y distribuyen, ¿sí? Ahí se hace la logística fundamental de toda la región, con cocaína procesada que viene de Ecuador, Colombia, Perú y Bolivia. Nadie paga más que el narco la hoja de coca en esa región de cultivo, porque la hoja de coca realmente la que tiene valor, la que tiene propiedades y es potente, es la del altiplano. Entonces se compra la hoja de coca de Ecuador, de Colombia y de Perú, y de Bolivia se procesa y se logra una cocaína, un clorhidrato de cocaína de máxima pureza, que el 50%, hoy el 40%, se calcula un 40-35% va a parar, porque ha invadido el mercado norteamericano el fentanilo, va a parar al mercado norteamericano y el resto se exporta a Europa vía Río Paraná. Del proyecto, hoy hay 67 organizaciones exportando cocaína y han agarrado esta camioneta con 2 toneladas. Yo calculo que esas 2 toneladas que inició Emilio Eduardo Macera despachando las primeras 2 toneladas del puerto de Rosario el 12 de abril de 1978, 12 de abril, búsquenlo en la web, 12 de abril de 1978, está publicado que por Infobae alguna hace un informe, las 2 toneladas que mandaron, dicen 200 kilos, no pueden mandar un buque completo con 200 kilos de mercadería a ningún lado. Con un barco con bandera boliviana salieron 2 toneladas de clorhidrato de cocaína, custodiado fuertemente por cuadros de las Fuerzas Armadas, que formaron parte de la Armada Argentina, que iban custodiando en el mar, el buque con todo tipo de armas, iban artillados totalmente, llevando 2 toneladas de cocaína al puerto de Reggio Calabria, que la importaba la Andrágueta italiana, que es la mafia más poderosa, que conduce las otras dos, la Camorra napolitana y la Cosa Nostra siciliana. El contador, administrador, eso era el papá de Silvio Berlusconi, el Silvio Berlusconi que fue el nuevo presidente de Italia. ¿Tá? Y hacían los pagos a través de esta sucursal, de este centro de información, de equipo de información que armó Macera en París. Vos imaginate para qué quiere la Armada una sucursal en París. Vos explícame cuál es el cometido. Que una fuerza militar extranjera te abra una oficina acá en Buenos Aires. Es decir, ¿qué pasó acá?
Bueno, puede pasar ahora, Laura Richardson dice, che, en vez de estar allá en el fondo, en Tierra del Fuego, voy a abrir una oficinita ahí en Buenos Aires, ¿no? En Barrio Norte, o en Nordelta, qué sé yo. Pero esto pasó, bueno, y cuando denunció a esta mujer, Elena Holmes, la mataron. ¿Por qué? Porque la cantidad de plata que traían, y aparte las entidades como la Bolsa de Valores, la Bolsa de Comercio de Rosario se dedicó al repago, al reparto de lo producido, ¿no? Económicamente. Esto es conocido. Las torres blancas que construyeron, fíjense, el lavado que habrá, que construyeron edificios enormes ahí en Rosario. Déjense de joder. No, ahora no matan más a nadie. Bueno, porque la ministra de Seguridad la puso Macri. ¿Para qué? Para cuidar esos negocios. Igual que el narcotráfico, el tráfico de trata de chicos, como Loan, que no apareció, no va a aparecer nunca más. Y que fue Patricia Burri para hacerle ecografía a los yacarés, a los pumas, para ver si se lo habían comido. Loco, terminemos. Me parece película trágica de ciencia ficción cómica, ¿no? Bueno, el libro de la guerra de Karl von Clausewitz, hoy mismo, el mismo concepto creado por Clausewitz y Juan Domingo Perón se expande sobre la geografía humana con otros recursos de estos medios políticos o de la guerra. La lucha democrática interna, como la diplomacia externa, define nuestro destino como Estado-Nación argentino y como país en términos de territorio y sus recursos. El centro de gravedad hoy se expande también a la guerra o geopolítica cibernética o de las redes sociales, la manipulación del régimen de desinformación pública, de los medios de comunicación, la guerra política o cognitiva, la guerra o política cognitiva, la guerra o política económica, con medios de presión como el Fondo Monetario Internacional, los fondos buitre, la seducción liberal de los medios financieros que enamora a Cristina. Digo, nosotros somos víctimas hace 48 años de una guerra económica o política económica, implantada en la Argentina, que es la deuda externa. ¿Por qué es una guerra? Porque nos robaron con la deuda externa, ¿está? Y a cambio de que, qué sé yo, de la Rúa se afanara 72.000 millones de dólares, Macri 45.000, el préstamo del Fondo Monetario Internacional, ¿no? Es una guerra económica a cambio de someter al país. Le pagan a estos imbéciles a cambio de someter al país, de que el país se presente como vencido, no como vencedor, ni enfrente a estas cosas. ¿Qué pasa si nuestro país mañana tiene un presidente que declara la inconvertibilidad con el dólar y solo el peso argentino es convertible con el BRICS, con la moneda del BRICS, y declara la inconvertibilidad con el dólar y prohíbe todo contrato de moneda extranjera que no sea el BRICS en el territorio nacional? De ahí, de pasar esa guerra económica, pasaríamos a una guerra militar, por supuesto. ¿Sí? Pero esto es el juego, ¿eh? La política es la guerra por otros medios y la guerra es la política por otros medios. Perón, como a mi análisis y desarrollo, me inspira Clausewitz, pero me adapto a un medio cada día más novedoso donde se resuelven políticamente los conflictos. ¿Y qué son? Los entornos globalizados, donde la frontera entre la guerra y la paz, o entre el negro y el blanco, es cada día más difusa, cada día más gris. Donde nace la zona gris y donde hacemos que estos conceptos se lleven y entiendan muy fácilmente en la base del pueblo argentino. Porque sin conocimiento, si no vencemos primero la guerra cognitiva, dejemos de hablar de la batalla cultural porque es otra pedorrada que no tiene ningún sentido. Estoy hablando de la guerra cognitiva. Tiene conceptos, bases, parámetros fijos, continuos y parámetros variables. Pero es una guerra cognitiva. Muy fácilmente en la base del pueblo, a través de la educación popular, se combate esto. Después podemos ver El arte de la guerra de Sun Tzu, es otro autor que examina y adopta Juan Domingo Perón. Adopta en Sun Tzu, ¿no? Que sostiene que la conducción estratégica es la pieza fundamental, por eso Perón habla de conducción estratégica y conducción táctica. Perón, como la fuente de Sun Tzu, que la guerra como lucha política no es el choque brutal de dos fuerzas o discursos agresivos que dividan y enfrenten a distintos sectores de un mismo pueblo hermano, un choque desmedido donde la inteligencia no juega ningún papel, ¿sí? Porque no se piensa, sino no se comprende. Generalmente cuando veo un debate el tipo escucha para responder y no para comprender.
No le interesa comprender, le interesa responder. Por el contrario, en la inteligencia, yo me acuerdo que cuando se debatía Juan Grabois decía que para ellos Macri era la contradicción primaria y Sergio Massa era la contradicción secundaria. No le importaba comprender qué carajo pasaba con el país, sino responder a esas dos contradicciones, nada más. Y bueno, hoy está procesado por el FISU, que es un gran quilombo de un montón de viviendas que no hizo y se comieron la guita. Y bueno, ahí anda dando vueltas, girando. Ayer llegó, lo putearon de todos lados. Van, le venden pescado podrido al Papa. También ese Papa lo compra porque le gusta comer pescado podrido. También podemos hablar del Papa como apoyó la campaña de Obama y el Partido Demócrata de los Estados Unidos. A ver, acá no existen casualidades ni coincidencias. No existen las casualidades. Las casualidades son planes de ejecución, a veces autónoma, ¿sí?, voluntaria, y a veces involuntaria y sometida, ¿no? Por el contrario, es la inteligencia de la estrategia la que juega un rol fundamental y no la fuerza bruta. Y esta estrategia se sirve de factores como la información, el secreto y la sorpresa, la economía de fuerza, la continuidad del esfuerzo, la flexibilidad de la conducción en la acción y la operación táctica por medio del sistema de persuasión, que es integrar el protagonismo de la militancia nominal con nombre y apellido, no militancia anónima, y que solamente estén los caudillos, como Guillermo Moreno, como Juan Grabois, son los caudillos. Debajo del cual no se sabe ni quién es. Los que se acercan, los que están con él, no se sabe ni cómo se llaman. Una militancia que construye la política hacia el programa de poder. Y escuchemos a Cristina el capitalismo como contradicción a lo que vengo diciendo. Estoy proponiendo volver al capitalismo en serio. Porque esto que estamos viviendo, señores, no es capitalismo. Esto es un anarcocapitalismo financiero total, donde nadie controla a nadie. Entonces, los mercados financieros hoy están en los commodities y conviene en los commodities. Mañana, pasado mañana están en el petróleo, según cómo vaya el petróleo. Y pueden mañana dedicarse a los mercados de caramelos, si realmente tienen posibilidades de obtener un peso más, sin trabajar, sin producir y sin invertir, y sepan que si esto se profundiza, van a empezar a cuestionarse las democracias y las formas políticas. Y bueno, estamos pensando siempre en términos financieros. Ayer hablaba con un compañero sobre un sistema de crédito odontológico. El tipo dice lo mismo: necesitamos un inversor y después darle crédito a los beneficiarios. Porque el beneficio, digo, no, tenés que tener un sistema de usuarios y ponerlo en marcha con la economía propia del pueblo, no con recursos de otro lado, sino con los propios recursos de la gente. Porque la riqueza, los medios, vienen del trabajo, no provienen de otro lado, no vienen de la estratosfera, provienen del trabajo. ¿Sí? Y esto nos enseñó Perón. Entonces, insisto, en una comprensión y discernimiento profundo del entorno como del adversario, y saber cuál es el adversario, de la utilización de estrategias directas, indirectas, para alcanzar los objetivos propios, no los ajenos. Porque si yo armo un sistema para poder beneficiar, que llegue la medicina, la odontología, lo que sea, a todos lados, no lo hago por beneficencia. Me dicen, no, los beneficiarios, cuando ya me hablan de beneficiarios, le empiezan a parar los pelos de la nuca, porque no hablo de beneficencia. Yo estoy hablando de usuario, de usar un sistema e integrarse como copropietario participativo. ¿Y cuál es mi participación? El uso del sistema, no otra cosa. Entonces sos socio, estás beneficiado en que cuando vos tenés que hacerte un tratamiento de ortodoncia, implante, lo que tengas, sea accesible a lo que, porque vos vas invirtiendo tu capital a cambio de esa propiedad, que es el servicio odontológico. Es una propiedad, ¿tá? Pero no que vas, por favor, quiero un crédito de tanta plata para poder hacer. No existe eso. Ese sistema. Y yo digo, si tienen alguna duda de lo que estoy hablando, de un sistema de propiedad coparticipada, pregúntense cómo Alberto J. Armando hizo la Ciudad Deportiva de Boca, cuando vendió títulos patrimoniales de la Ciudad Deportiva de Boca. ¿Saben que eran títulos de propiedad coparticipada? El socio compraba un título de propiedad coparticipada a cambio de, a futuro, hacer uso de las instalaciones de la Ciudad Deportiva de Boca.
ahí en la costanera sur sí va a ser. Hoy hay Puerto Madero, en fin, ya entienden por qué no se llevó adelante el proyecto, ¿no? La ciudad deportiva de Lanús, del Club Atlético Lanús también, se manejó de esa manera. Venía la gente y te ofrecía un título de propiedad coparticipada para mañana, cuando estuviera construido el Club Atlético Lanús, vos pudieras acceder a los servicios como usuario, ¿sí? Bueno, los hoteles de tiempo compartido en Miami, donde se te ocurra, que te venden una semana por año, una semana por año, y pagás todo el año, todos los meses de garpás, ¿sí? Porque las expensas, la membresía y la mar en balde, pero todos los meses garpás. Entonces un edificio de 200 departamentos tiene, tiene, no sé, por la cantidad de semanas que hay en el año, son la cantidad de dueños que tiene cada departamento. Porque es la manera de construir, de desarrollar un proyecto, un negocio sin plata. Sin plata. Sí, lo que conocen hoy como inversor o préstamo financiero, ¿sí? Si no, digo, estas acciones de utilización de estas estrategias directas o indirectas para alcanzar objetivos propios, como si, por ejemplo, aquellos que interpretan que la guerra o la ofensiva de Rusia contra Ucrania se trata solo de contabilizar las batallas ganadas por las pérdidas humanas, los equipos y las armas destruidas de los ucranianos por los rusos, entonces no entendieron nada. Rusia está desplegando una guerra económica, una guerra cognitiva, una guerra cibernética, una guerra energética, una guerra alimentaria, sino además rápidamente habrán pensado por qué Rusia, siendo muy poderosa y superior a Ucrania, no la aplasta de una vez y listo. Porque se derrumbaría el dólar por completo. Y Estados Unidos y Europa hubieran perdido la guerra contra Rusia. Entonces no está en juego el futuro de Ucrania, sino el futuro del dólar y la economía europea. O sea, el euro, ¿no? Porque la guerra o la política es mucho más que el choque de dos voluntades contrapuestas en forma brutal. Porque el conflicto y la contienda también es economía, es información, es tecnología y es conocimiento. Guerra económica, guerra informática, guerra tecnológica y guerra cognitiva. Porque mientras este concepto, que el arte de la guerra, que manejaba Sun Tzu y destacaba Juan Domingo Perón, hoy Xi Jinping despliega una conducción estratégica de políticas internas y externas como guerra, como planteó en los aspectos como las medidas de acciones o guerras híbridas que desarrolla China, que no son fáciles de atribuir o conocer su autor, menos los chinos, y su origen, como quebrar su estabilidad, la economía de un país, de una región, su cohesión social o la forma de decisiones soberanas de su entorno de poder. Es decir, las acciones de obtener información, administrar secreto y producir sorpresa, acciones eficaces que actuando como causas produzcan las consecuencias deseadas. También planteo las acciones políticas o guerras cognitivas, la apropiación del espacio y territorio humano y con los medios de convivencia que hoy se utilizan. Suponiendo de que la publicidad popular constituye el poder, entonces Coca-Cola, si el poder es la publicidad, ¿sí? Entonces Coca-Cola sería el mejor gobierno de estos últimos 50 años en Argentina. Porque si vos pedís una gaseosa, lo primero que pensás es en Coca-Cola. Si a tu pibe le decís, ¿querés tomar algo? Sí, papá, una coca. Entonces sucedió que adaptamos la teoría de Sun Tzu a nuestro tiempo, separando la realidad de la ficción, combinando nuestros factores a favor y aplicando la lógica pura, no la irracionalidad de escuchar a Cristina defendiendo el capitalismo o la Fundación Mediterránea, estaríamos por lo menos pensando en un futuro imaginable, ¿no? Un futuro donde no solo la experiencia es válida, porque la esperanza es su compromiso sin vencimiento. No es lo mismo que el cheque o el pagaré donde tiene fecha de vencimiento e importe. La esperanza es como si yo te firmara un documento y te dijera, páguele más o menos a fulano de tal vez en algún momento, como fecha. Esa es la esperanza distinta
a lo concreto, ¿no? A generar con el pueblo los elementos necesarios de sus ideas, propuestas políticas, para constituir los programas de acción política, de políticas públicas, que luego integren la base programática de un gobierno, de un plan de gobierno. Y ese es el sistema. Y ahora hacemos una pausa, porque si no, doña Dayana me está mirando ya con ganas. ¿Qué pasa? Un poco de música, escuchamos a Capusotto en Blues de Perón, los Blues de Perón. Vamos todavía.